Gracias, presidente. El proyecto que presenté, que no es el primero referido a este tema, tiene que ver con eliminar las retenciones y llevarlas a cero y eliminar el artículo 755 del Código Aduanero que delega las facultades en el Poder Ejecutivo en la materia. El tema de las retenciones, presidente, se remonta a cómo se constituyó la nación argentina. En 1853, en el primer debate que hubo de la Constitución Nacional, participaron y fueron protagonistas incluso dos convencionales de mi provincia que tenían posturas encontradas en cuanto a los derechos de exportación. Incluso en la reforma de 1860, cuando la República de Buenos Aires se incorpora a la Confederación Argentina, es interesante ver ese debate porque el convencional por provincia de Buenos Aires, Rufino de Elizalde, plantea de que los derechos de importación los debía cobrar la aduana federal, pero los derechos de exportación los debían cobrar las provincias, como hacían los estados federados en Estados Unidos. Raro, llamativo, asombroso, porque Elizalde en realidad había sido ministro de Mitre, después fue canciller de Mitre cuando fue presidente, y era del Partido Unitario. Entonces raro el planteo. Y ahí se planteó que iban a durar 5 años los derechos de exportación en la Constitución Nacional. Obviamente en 1866, cuando Mitre ya presidente reforma nuevamente la Constitución, quedaron establecidos hasta el día de la fecha. O sea que el debate no es nuevo. El debate de la aduana y la navegación de los ríos en la Argentina no es un tema nuevo. De hecho, remontándome un poquito más a la historia reciente, después del golpe del 55, lo que hace la Revolución Libertadora es aumentar las retenciones. De hecho, Álvaro Sogaray con Frondizi aumenta las retenciones al trigo. Onganía con Krieger Bacena clava una devaluación del 40% y pone las retenciones al 25%. Con lo cual, digo, no es un tema nuevo, ni es un debate novedoso para la historia argentina. Ahora, desde los últimos 23 años, como usted decía, del 2002 a esta fecha, y a partir del boom de producción en la Argentina, la revolución tecnológica, la siembra directa, la genética y el aumento del precio de los commodities a nivel internacional, hubo un ingreso extraordinario al fisco argentino que calculamos en más de 170.000 millones de dólares en los últimos 23 años. La pregunta que me hacen los santafesinos, que es la provincia que represento, es ¿cuánto vuelve de todo eso? Es una pregunta que tenemos la espada de Damocles, los que venimos del corazón productivo. De hecho, Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe producen el 90% de la soja, el trigo y el maíz de la Argentina. Córdoba lidera el maíz. Con lo cual, presenté hace varios años atrás un proyecto que mientras se cobraban las retenciones debería repartirse de manera distinta, en un concepto parecido a las regalías petroleras, que se reparta con las provincias productoras de granos, por lo menos la mitad. La cuestión es que, salvo en el periodo que fue del 2009 al 2018, con el Fondo Federal Solidario, donde el 30% se repartió, tal cual lo establece la coparticipación federal, todos los dineros quedaron en el Estado Nacional, y este tema lo debatimos y queda en el Tesoro Nacional. Es interesante, lo puse en el fundamento del proyecto, un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional, que hace todos los años. Hace un estudio sobre un informe sobre la tasa efectiva por actividad económica, que es un indicador que busca cuantificar el nivel de asistencia que cada actividad económica tiene o recibe producto de la intervención comercial y fiscal del Estado. O sea, si la tasa es negativa, implica que el valor agregado se ve afectado por la intervención o viceversa. Si es positiva, también. ¿Quién está último? ¿Quién tiene una tasa negativa? Bien. Alimentos y bebidas, agricultura, ganadería y pesca y caza. Bueno, está claro que vengo de una provincia productora, agroindustrial, agroalimentaria, clave en la producción de leche, de carne, de maquinaria agrícola, de derivados de soja como el biodiesel. Si Santa Fe fuera un país, seríamos el 5º productor de biodiesel del mundo, a partir del aceite de soja. Con lo cual, es imprescindible que debatamos este tema. Cuando este tema apareció,
hubo un comentario, una declaración del ministro de Economía, hablando de que debíamos tener una baja temporal hasta junio y que había que tener cuidado con los temas fiscales, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que es viable eliminar las retenciones del agro, reduciendo subsidios, eliminando exenciones fiscales y reordenando el gasto público. Y no necesitamos una temporalidad muy larga, lo podríamos discutir este año y hacerlo. Yo acá le presenté, y se lo dejo en la comisión, 10 puntos sobre cuáles son, para mí entender, la eliminación de subsidios que son totalmente asimétricos que hace el Estado Nacional, porque al interior no llega nada, como por ejemplo al transporte. Para que tengan una idea, el 97% de los subsidios quedaron en AMBA, ¿sí? Todo lo que se recortó fue el interior de la Argentina. Podríamos rever algunos fondos especiales o algunos regímenes especiales, por ejemplo, llevar a la mitad el régimen promocional de Tierra del Fuego, o podríamos aplicar un IVA del 10,5 a los honorarios de los directores de sociedades, que significarían 1.000 millones de dólares. O podríamos restablecer bienes personales de lo que se derogó en el 2024, por ejemplo. Bueno, lo dejo como propuesta. Me gustaría que la comisión de manera formal se lo eleve al ministro de Economía. Sé que no es muy proclive a venir al Congreso a debatir estos temas, pero me parece que se hace necesario debatir seriamente todas estas propuestas que están dando vueltas. Y me parece que además hay un estudio interesante sobre el incremento de la recaudación tributaria que tendría la eliminación de las retenciones. Esto es el aumento del impuesto a las ganancias y el IVA. Dos impuestos coparticipables. Con lo cual, todo el estudio que nosotros hicimos impacta de manera directa en los 8.900.000 millones de pesos que se espera recaudar por retenciones en el año 2025. Así que yo creo, y acá está hecho, y se lo dejo a la presidencia, y espero que se lo transmita a todos los legisladores y al ministro de Economía, y que lo invite a venir a debatir este tema, para demostrar que esto es viable fiscalmente. Solo se necesita la decisión política y los acuerdos para llevarlo adelante. Muchas gracias.